¿Te ha sucedido que participando en una reunión empiezan a hablar con terminología extraña que parece que todos entienden menos tú? Por casualidad esos términos fueron multicanalidad, estrategia omnichannel, la journey o la customer experience. ¿No sería más fácil llamarla experiencia del cliente? Bueno, este episodio es para ti. Hoy en Design Talks hablamos de experiencia del cliente y otros conceptos relacionados que tú como diseñador deberías conocer, ya que pueden estar muy relacionados con tu diseño, con el contexto donde será usado o consumido y con la estrategia que hace que el usuario final tenga una excelente experiencia con la marca. Bienvenidos al episodio número 65 de Design Talks, el podcast que habla Spanglish, bueno, ese principalmente soy yo, en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que te hace sentir y pensar el diseño. Si es la primera vez que nos escuchas, suscríbete a nuestros canales, suscríbete también a Spotify y si ya nos has escuchado, bienvenido nuevamente a Design Talks. Hola Santiago. Andrés, ¿cómo estamos? Al fin me hacía falta al fin tener un episodio donde hagamos charla como hemos hecho, ¿no? Ya era hora. Habían pasado un poco de episodios donde les traíamos invitados y yo creo que les hacíamos falta, tal vez no. Andrés, sí, no creo, Eso pero nos al menos gusta a pensar. nosotros. Ahí está, eso nos gusta pensar. Eso nos gusta pensar. A nosotros nos hacía falta, así que bueno, hoy les traemos un episodio de charla. En este instante se caen o sea, la gente para. Dice, bueno, listo. Sí, lo dicen las estadísticas. Les traemos un episodio donde charlaremos sobre journey mapping y bueno, cosas relacionadas en el diseño. Pero antes de eso, Andrés, pues tenemos nuestros clásicos anuncios parroquiales, ¿no? Muchísimas gracias a Sabina Alcaraz, que no sé si así se pronuncia, pero bueno, bueno, de hecho a los seguidores de Sabina, que ella publicó sobre cuáles eran sus podcasts favoritos y algunos de nuestros oyentes seguramente les recomendó a Sabina escuchar Design Talks y luego ella nos recomendó. Así que gracias a Sabina y a sus seguidores. Un saludo para ellos y pues bueno, un gusto que nos acompañen en este espacio. También a un gran amigo de la casa, Brian Delgado, que siempre está presente. Él también nos recomendó en una lista cuando dijeron cuáles son los podcasts favoritos. Él salió y recomendó Design Talks. Brian, te llevamos cerca al corazón. Design Talks te lleva cerca en el corazón. Totalmente, Brian, como siempre, un seguidor incondicional desde, Andrés, creo que desde los primeros capítulos. Sí, ¿no? o sea, ya yo creo que podemos decir años, así que bueno, un gran saludo y un abrazo para Brian. Y Santiago, si vio que estamos llegando a confines inesperados, o sea, una cosa que no nos podíamos imaginar. Es increíble, es increíble. Nos escuchan desde el Himalaya. Esperamos que no se congele tu dispositivo para poder darle play a cada capítulo. Y un gran abrazo. Te acompañamos desde aquí hasta allá. Sí, yo me imagino, ¿no? Escalando el Himalaya con Design Talks. No sé si podía encontrar algo mejor, algo más de motivación. Buenísimo. No, es como... Sí, no, es una compañía. Yo diría, yo lo haría también, Andrés. Si yo estuviera escalando en lugares helados, lo haría. Bueno, así que bueno, y siempre muchas gracias a todos ustedes oyentes que nos escuchan, que nos recomiendan, que están siempre compartiendo con sus amigos y recomendando los episodios de Design Talks, que es por ustedes que estamos acá y esperamos poder seguir con Design Talks por mucho tiempo más. Bueno, hoy les vamos a hablar en una de nuestras conversaciones con Santiago, no chácharas, porque ese es otro modelo, ¿no? Ese es otro modelo. Que de hecho va a haber cháchara, ¿no? El próximo domingo a las 4 de la tarde, hora colombiana, ahí vamos a tener la cháchara sobre este episodio. Pero bueno, este episodio se trata de algunos temas, algunos términos como la multicanalidad, la omnicanalidad, la journey map, ¿no? Que en los últimos tiempos hacen parte como del vocabulario de algunos
de algunos diseñadores, algunos tipos de diseñadores, pero en el componente estratégico de muchas empresas, ¿no? Así es, Andrés. Digamos que hay como no sé, algunos mitos alrededor de esto, ¿no? Como algunos prejuicios también alrededor de todo este asunto y su conexión con el diseño también, ¿no? Como el diseño llega a conectar todas estas situaciones. Bueno, o sea, hay que decir en inicio que son buzzwords, ¿no? Que son palabras bonitas que se usan en el nivel empresarial para poder expresar conceptos que son importantes, pero que más bien es como que, uy, vea, es que yo uso omnichannel y tengo una estrategia ¿no? Multichannel y no sé qué otras cosas, ¿no? Pero bueno, detrás de esto hay unos conceptos importantes que más allá de parecer y usar terminología en inglés que para parecer inteligentes, hay unos vicios para las empresas y para nosotros como diseñadores, dado que pues nosotros como diseñadores es algo que tiene un impacto, ¿no? Pero entonces si quieren empecemos con hablar de qué se trata, ¿no? O sea, cuando se está hablando de multicanalidad y de omnicanalidad, ¿de qué estamos hablando? Bueno, primero que todo, esto afecta o digamos que tiene que ver directamente con el diseño, porque sin importar qué tipo de diseño hagamos, entramos en alguno de esos canales o en varios de esos canales, Exacto, ¿no? exacto. Nosotros en general hacemos parte o creamos esos los llamados touch points o puntos de contacto que de hecho, bueno, como siempre terminología en inglés, ¿no? Spanglish, qué pena. Pero así es que se está hablando o al menos así hablo yo. Sin mencionar el Italianish Sí, de Andrés. bueno, ese es otro todavía. No, pero a ver, ¿qué es lo que sucede en este instante? Nosotros nos encontramos a nivel de sociedad, ¿cierto? En un momento en donde lo digital, ¿cierto? Explotó y se convirtió parte de nuestra vida cotidiana y eso hizo que la forma en la que las marcas y las personas entraban en contacto o entran en contacto se modificó drásticamente en las últimas, no sé, 2 décadas. Pensemos en los 2000, cómo podía ser esa relación entre una marca y un usuario y un consumidor o una persona, ¿cierto? Y cómo hoy es absolutamente diferente, ha cambiado muchísimo. Totalmente, en los 2000, digamos, aparecían opiniones como, ¿usted ha escuchado eso de Internet? ¿Será bueno abrir una Eso página? del internet, ¿Será que mi empresa necesita una página? no, no, eso es una moda, eso va a pasar. Yo voy a invertir en lo que, en lo que es importante. O sea, yo le meto plata a la televisión. Eso, no, bueno, todavía se puede, pero A la radio. todavía se puede. Pero antes era como, sí, bueno, el internet sí es una cosa ahí, ¿no? Hoy nadie puede decir que es una cosa ahí, ¿no? Es un must have, es una cosa que las marcas tienen que tener una presencia y una presencia articulada y fuerte en internet. Yo diría que si nos hubiera agarrado, por ejemplo, esta situación de pandémica sin Internet, muchas más empresas hubieran caído y la economía se hubiera golpeado de una manera mucho más Sí, drástica, sí, sí, ¿no? ese es un tema muy interesante que yo creo que vamos a tocar un poquito más adelante. La pandemia nos ha ayudado, ¿no? En este camino, ¿cierto? En este mundo de la canalidad multi o omni. Entonces, bueno, para continuar se trata eso de la multicanalidad. Teníamos, ¿cierto? Algunos, o tenemos hoy también algunos canales como ese usuario puede tener una interacción con la marca, ¿no? Entonces, no sé, imaginémonos que hay todo un tema de comunicación conectado a una marca con la publicidad, hay todo un tema de, no sé, si una tienda tiene, una marca, perdón, tiene tiendas, entonces eso también es otro canal para poder interactuar con las personas, ¿no? Ahora, como decimos, existe el Internet y entonces a través del Internet las marcas entran en contacto, se comunican, envían mensajes de texto, tienen sus perfiles en social networks, responden a través de perfiles, pero también una marca, por ejemplo, tiene un servicio al cliente, entonces tiene un call center o tiene, no sé, todos los servicios de asistencia a través de áreas personales, por ejemplo, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa? Las marcas empezaron a hablar que tenían que ser multicanal. O sea, que tenían que estar en muchos canales presentes, dado que los usuarios estaban empezando a usar estos canales de manera, o sea, de manera masiva en diferentes canales. Entonces las marcas dijeron, listo, yo tengo que ser multicanal y tengo que estar en donde los usuarios me buscan. Entonces eso sería, por ejemplo, la multi. Exacto. Y creo que acá hay pues una aclaración importante. Y es, el canal no es solo el canal de comunicación, ¿no? El canal tiene que ver con todo lo que llega a ser posible el contacto de la persona o del usuario con la marca, ¿no? Porque cuando hablamos precisamente de experiencia o de conexión con la gente, hablamos de todo lo que la marca debe tener en cuenta para llegar a tener una relación digamos, armónica, ¿no? Absolutamente, estamos hablando de todas esas relaciones, pero aquí hay que hacer no sé si aclaración, un comentario más bien. Esta terminología viene usada por diferentes profesiones, a veces de manera, con significados ligeramente diferentes, pero la misma terminología. Entonces, si por ejemplo uno en comunicación habla de los canales, se hablan de los canales de comunicación, pero para algunos negocios los canales son los canales de venta, ¿cierto? El sitio donde pueden cerrar un negocio son llamados los canales y los canales de comunicación los llaman de otra manera o los llaman canales de comunicación, pero por ejemplo usan la misma palabra canales, ¿cierto? Para identificar conceptos que son ligeramente diferentes, ¿no? O el canal de ventas, por ejemplo, si tienen una red de agentes. Entonces, esto es interesante e importante porque puede ser que cuando nosotros oigamos esta terminología en las discusiones de las corporaciones, luego hay que entender, bueno, momento, ¿qué estamos entendiendo cuando estamos hablando de? Claro, y en el diseño aún más, ¿no? Porque si nosotros nos dedicamos un poco a pensar la experiencia que tendrán las personas, tenemos que entender también muy claramente dónde evaluamos esta expresión y dónde ponemos cada canal, ¿no? ¿Y qué hacemos, no? ¿Qué hacemos en cada canal? Es la cosa, o sea, es una de esas cosas súper relevantes, ¿no? Bueno, pero y omnicanal, entonces, listo, muy bonito, entendimos que era multicanal y omnicanal, entonces, ¿de qué se trata? No terminamos de entender un concepto cuando ya hay otro. ¿Por qué? Porque es la evolución de esa multicanalidad, ¿cierto? Yo solo los digo para que luego, si alguien empieza a usar esta terminología, no ser el inteligente. Uno ya puede decir, ya entendí, ¿no? La omnicanalidad simplemente es que una vez que las empresas empezaron a generar todos estos canales y a hacer algunas estrategias dentro de estos canales, los usuarios, ¿cierto? Y en general, digamos que sucedió que estos canales no hablaran entre ellos, ¿cierto? Entonces que los canales digitales fueran por su lado, comunicaran de una manera, tuvieran sus propias estrategias, sus propias promociones, ¿cierto? Fueran por un carril y, por ejemplo, los canales retail, los canales físicos, tuvieran otro, ¿no? Y entonces una persona que llamaba no sé, al servicio al cliente y decía, es que yo quiero que me ayuden con esto de problema que tengo en la página web, le decía, no, esto no es con la página web, aquí solo es la tienda, así que pues no sé, mire a ver usted qué hace, llame a los del internet, ¿no? Claro. Entonces cuando se habla de omnicanalidad es listo, qué bien que las empresas lograron estar en múltiples canales, ¿no? Pero lo que tiene que suceder es que haya una estrategia coherente en donde estos canales se hablan y donde la experiencia que tiene un usuario tenga una coherencia, ¿no? Tenga una coherencia y porque los usuarios entramos por un lado y salimos por otro, ¿cierto? Y lo hacemos de manera natural porque para nosotros es simplemente una relación con la marca y no con un canal que Exactamente. ¿A quién le importa, digamos, que es un canal o otro, no? Y aquí es donde entra el papel del diseño y de entender bien ese journey map del usuario, ¿no? Porque finalmente un producto, un servicio, cualquier cosa que queramos diseñar o poner en las manos del público, tiene como premisa, o debe tenerla al menos, satisfacer una necesidad,
¿no? de las personas. Y para satisfacerla de manera óptima, de manera bien hecha, tenemos que entender cómo transcurre esa línea del tiempo, ¿no? ¿Dónde empieza a conocer, por ejemplo, nuestro servicio, nuestro producto, y cuándo termina esa experiencia con él, ¿no? Y esta línea del tiempo se puede aplicar a nivel buyer, persona, por ejemplo, o a nivel infraestructura de marca o a nivel de conocimiento de marca. Digamos que hay muchos tipos de journey, ¿no, Andrés? Sí, sí, sí. Una journey se puede aplicar, o sea, se puede hacer un análisis de la journey, ¿no? Journey es un camino, es un recorrido, ¿no? Uno puede hacer análisis de este tipo de análisis de experiencia desde, como decía Santiago, desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el cliente final, que de hecho muchos diseñadores lo que hacemos es intentar traer esa perspectiva, ¿no? La perspectiva del usuario final, porque las empresas se olvidan de que tienen clientes, ¿no? Se concentran en que tienen que ser eficientes, de que tienen que vender, de que tienen, digamos que tienen unos procesos internos, pero se olvidan de que existe un cliente y que hay que razonar, hay que pensar en cómo lo piensa ese cliente, cómo accede a la información o a la marca. Entonces, uno puede hacer ese análisis de cómo esa persona tiene una experiencia no dentro, sino con nuestra marca, pero también puede hacer una experiencia, por ejemplo, del empleado, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el empleado para poder servir al cliente? O puedo hacer una journey, una mapatura de cuáles son los steps, los pasos que tienen que suceder para que, por ejemplo, un producto salga al mercado, ¿no? Eso también es una journey. Totalmente, totalmente. Entonces podemos ver que hay un journey aplicado de manera externa, un journey de experiencia, digamos, que tiene que ver con sensaciones de las personas, que tiene que ver con puntos de contacto positivos, unos no tanto, ¿no? Nadie es feliz cuando tiene que pagar, pero pues hay que pagar, o este tipo de cosas. Y también tenemos journeys que pueden aplicarse internamente dentro de nuestros procesos, ¿no? Y esos journeys también tienen que ver con la transversalidad que tiene que existir en todos estos canales de los que empezamos hablando. Y ahí entra cosas tan importantes como la comunicación entre las áreas de los negocios, ¿no? Por ejemplo, con Andrés hablábamos bastante de que es común que en grandes compañías exista esta desconexión entre los agentes que tienen que ver con el mismo producto, ¿no? Absolutamente, porque las lógicas como fueron estructuradas las empresas, o sea, no siguen la lógica de sus clientes, ¿no? Entonces, a ver, hagamos un ejemplo para explicar lo que estamos diciendo, ¿cierto? Como hablábamos, las personas tienen una expectativa de una interacción con una marca, ¿cierto? Entonces, imaginemos que nosotros estamos hablando no sé, con Nike. ¿Cierto? Así, por decir una marca Sí. que nadie se le ocurriría nunca, ¿no? Que nadie conoce, que sí. O Apple, ok, Sí, Nike, sí. ¿cierto? Entonces yo voy a una tienda Nike y veo unos zapatos, ¿cierto? Y digo, oiga, yo quiero comprar estos zapatos cuestan X. Y enseguida lo que yo voy a hacer es ir a internet y mirar, oye, no es que puedo encontrar estos zapatos en internet más baratos, o de pronto la misma Nike.com tiene en su tienda online, tiene los mismos zapatos con un descuento, ¿cierto? Pero yo estoy hablando con Nike, yo estoy en la tienda de Nike y yo quiero comprar unos zapatos a Nike, o sea, yo tengo dinero que le quiero entregar a la marca y digamos que si fuera online o no, pues no tiene una gran relevancia para mí, ¿no? Para mí es Nike. Claro. Así que de eso estamos hablando, ¿no? O sea, las personas tienen unas expectativas de una interacción con la marca, y con interacción nosotros hablamos de comunicación, hablamos de promociones, hablamos de cualquier tipología de relación que se establezca. Sí, y tienen digamos, ellos quieren satisfacer una necesidad. Si yo quiero unos Nike, entonces lo que yo quiero es tener los zapatos.
No me interesa si los tengo que comprar por acá, por allá, pero lo que yo quiero son los zapatos. Entonces, dentro de mi journey, si, digamos ahí siguiendo el ejemplo, si yo entro a la tienda y no están de mi talla, ahí tengo un punto negativo para Nike. ¿No? Y si entro y me dicen, no, pero si usted los compra online tiene un 20% de descuento, pero yo ya estoy ahí en la tienda sentado con el zapato mío quitado, o sea, no tiene sentido que me digan que comprando el producto digitalmente me vaya mejor o ahorre más dinero, ¿no? Esas son un poco las incoherencias que muchas veces suceden en la experiencia de marca, precisamente por la desconexión que hay entre las decisiones que se toman en las unidades de negocio, ¿no? Exactamente. Y entonces si uno se pone a pensar para Nike, lo importante es venderle vendernos el zapato, ¿es cierto? O sea, Claro. pero muchas veces las empresas sufren porque están organizadas internamente, por ejemplo, que un canal son las tiendas y otro canal es el e-commerce. Y entonces, ¿qué sucede? Que de hecho dentro de la misma empresa van a tener un jefe que se encarga de las tiendas y un jefe que se encarga del online. Y ellos, de hecho, tienen una competición interna porque tienen que cumplir objetivos internamente, ¿cierto? Conectados, por ejemplo, a las ventas. Entonces, en vez de generar una integración en donde a la final no importe desde dónde esté llegando esta venta, ¿cierto? Muchas empresas optan por estas estructuras, o más bien, no diría que optan, o sea, se encuentran con estas estructuras, porque es que lo digital nació muy rápido. Y al inicio las marcas empezaron a creer de a poquitos y estructuraron áreas que se llaman digital, ¿cierto? Y muchas empresas tienen un departamento que se llama digital. Claro. Y luego cuando uno se pone a pensar, dice, no, pero es que lo digital es horizontal, no es vertical. Entonces debería estar en todo, ¿no? Totalmente. Y dado que la estructura de la empresa era de esa manera, luego se ve reflejado en la experiencia de la persona, de este pobre ser humano que fue a intentar comprar estos tenis y no pudo. Totalmente, porque más allá de la venta del zapato, el tema va ampliándose a que a mí ya no me cae bien también Nike si llego, entro, me pruebo el zapato y me piden que lo compre digital, o si llego, entro y no está en mi talla porque tengo el pie muy grande o muy pequeño, o etcétera. Digamos que ahí el problema más grande no es que no exista venta, el problema más grande es que yo voy a pensarlo 2 veces la próxima vez de entrar a la tienda, o de entrar a la página web, o de aceptar un cupón, ¿no? Seguramente me va a hacer ojitos Adidas, ¿no? Para mencionar todas las marcas y que esto no se vuelva un... no hay menciones pagas ahí. Y luego nos demandan por difamación. Otra vez, Andrés, otra vez. Otra vez. No, bueno, pero hay que decir que, por ejemplo, con nuestro ejemplo de Nike, de hecho, Nike tiene o sea, invierte muchísimo en la customer experience. Así Totalmente. que, de hecho, ellos tienen unas journeys muy bien estructuradas y que, de hecho, por ejemplo, sus canales están bastante bien integrados. Así que casi que lo estamos, no queremos echarle agua sucia a Nike, que de hecho lo hace mucho mejor que muchas marcas que pues conocemos. Totalmente. Entonces, bueno, digamos que encerrando un poco lo que vamos charlando, pensando en el diseño del servicio o de la experiencia, todos estos lugares deben estar totalmente alineados para que el discurso sea uno solo. Para que cuando yo esté en la tienda no haya una contradicción, o para que cuando yo esté en un lugar online tampoco haya ninguna contradicción, ¿no? Y si llego a ver una publicidad, tampoco contradiga lo que a mí me cautivó de la marca precisamente, ¿no? Y digamos que por eso es tan importante tener un journey lo suficientemente complejo que no solo tenga que ver con lo que le sirve a la marca, sino también tenga que ver con cómo se siente la persona, si hay esta sensación de satisfacción y esta sensación de armonía en el proceso, ¿no? Porque digamos que las personas no son robots, ¿no? Un poco a veces la falla en estos procesos de journey está ahí, ¿no? Como que no, pasa esto, 1 más 2, 1 más 2 3 y estuvo. Y no, las personas no somos 1 más 2 3, las personas somos multiplicaciones, divisiones, etcétera, etcétera, y somos una variación exponencial de sentimientos. Entonces, si en algún momento la persona no se sintió bien, no solo no existe una conversión,
sino que existe una renuncia a la relación también, ¿no? Muchas veces. Totalmente, totalmente. Así que bueno, ahora charlaremos un poco de cómo podemos mejorar esa relación. Pero antes, para cerrar este segmento, yo creo que algunos de nuestros oyentes que nos están escuchando dicen, bueno, ¿y yo qué? ¿No? Yo Claro, soy un claro. diseñador de producto o un diseñador gráfico o de espacios. Bueno, de pronto de espacios es un poco más o sea, más habituado a hablar de experiencia, ¿cierto? Claro. Pero ¿y a mí cómo me toca esto, no? O sea, lindo, muy lindo, Andrés y Santiago, pero ¿por qué estamos hablando de esto para los diseñadores? Yo diría que sin importar la pieza que el diseñador esté haciendo dentro de todo este proceso, o si el diseñador tiene la fortuna de diseñar también todo este proceso, que también sucede, el diseñador debe estar al tanto de qué es lo que va a pasar en todo el proceso para que esta pieza encaje de manera natural. ¿No? Que no encontremos contradicciones extrañas por ejemplo, en la comunicación y la experiencia, ¿no? Que la comunicación es súper positiva, súper fresca, súper amable, y cuando yo llegue a la experiencia no encuentre ni dónde sentarme o encuentre un speech de la persona que me está atendiendo muy parco y muy rígido, ¿no? Creo que todas esas, digamos, primero esa conciencia a la hora del brief y a la hora de conocer el proyecto es fundamental para un diseñador, ¿no? Muchas veces es un factor clave para que el resultado de diseño encaje de manera mucho más armónica y no exista este proceso de cambios infernal que los diseñadores tanto aborrecemos, ¿no? Total, total. Y bueno, y también porque nosotros como diseñadores, digamos, independientemente a ver, no, más bien, digamos, hay unos tipos de diseñadores que se están encargando en este instante de empezar a meterse con el tema de la experiencia, ¿cierto? Y a empezar a entender cómo se desarrolla en el tiempo, cómo funciona de una manera más adecuada, ¿no? Existe esta nueva área del service design que también lo hace de alguna manera o que lo usa, digamos, como parte de su quehacer. Pero luego tenemos a todos los otros diseñadores que están trabajando no tanto en el end-to-end, ¿no? En la experiencia completa, sino en el scene, en el momento independiente, ¿no? De interacción con el cliente, ¿no? No sé, a ver, hagamos. Un diseñador que hace una página web, ¿cierto? Que diseña una página web, está creando uno de los touch points que esa marca está dando o sea, que está mediando esa interacción con el usuario. Eso quiere decir que es útil para el diseñador o los diseñadores que están haciendo esa página web entender qué viene antes y qué viene después, ¿cierto? Y cuáles son esas conexiones, pero también funciona con, no sé, como decía Santiago, con el speech del empleado dentro de la tienda, ¿cierto? Alguien está escribiendo esas líneas guías para que pueda, o sea, para que tengan una coherencia y para que tengan una calidad, ¿no? O el diseñador gráfico que está haciendo el cartel, la marca, digamos, la campaña. La comunicación. Exacto. O la comunicación Uh-huh. también interna. O sea, cada uno de los diseñadores que tiene el encargo de hacer uno de estos touch points, le es útil al menos concebir, ¿no? Que eso se engrana dentro de una experiencia mucho más compleja. Así que yo creo que puede ser muy útil para todos nuestros amigos diseñadores que tal vez no estén metidos en la parte de experience, pero que sí que están metidos en hacer los espacios, los objetos, la comunicación. Porque, pues precisamente como Andrés decía, es un engrane que debe engranar con los demás precisamente. Y entre más rápido engrane, más óptimo va a ser el proceso, ¿no? Y el éxito en el diseño va a ser mucho más armónico, va a ser más fluido. Precisamente, pues está este factor o volvemos un poco al diseñador entendedor, ¿no? Al diseñador que no solo escucha qué producto se necesita, sino que comprende en qué contexto se aplica y por qué, ¿no? Absolutamente. Es parte de nuestra responsabilidad como diseñadores y también como actualizarnos, como, digamos, dar ese pasito adicional, ¿no? Que podemos como diseñadores. Así es. Bueno, vamos a la pausa.
al regreso vamos a hablar un poquito de, ok, bueno, muy bien, ya nos contaron un poco de qué se trata, pero ¿y yo cómo hago, no? O sea, prácticamente, ¿cómo puedo hacer para entender o para mejorar esa experiencia de marca? Bueno, vamos a hablar un poco de algunas herramientas como la Journey Map, que de hecho ya lo estuvimos hablando un poquito de a qué sirve, pero vamos a hablar un poco de cómo se hace. Y bueno, y algunas otras herramientas que nos pueden ayudar con este objetivo. Así que no se despeguen, ya regresamos. Bueno, Andrés, y hablando de Journey precisamente, bueno, una de las cosas que siempre charlamos es que el Journey cambió, yo diría que para un gran porcentaje de las empresas y de las marcas, con este tema de la pandemia, ¿no? Creo que la digitalización se volvió más allá de una vitrina, una infraestructura, ¿no? Un medio mucho más protagónico y mucho más fundamental para muchas industrias, ¿no? Sí, yo diría que se convirtió en una necesidad, ¿no? Una obligación, porque muchas empresas que de pronto tenían sus estrategias, a ver, hubo algunas empresas que ya estaban muy metidos en lo digital y entonces pues que lo que hizo la pandemia fue que hicieran un boom, ¿no? O sea, pensemos en los últimos años todas las... el delivery de comida de los restaurantes, pues, hombre, ellos no creo que hayan tenido problemas de que se les bajen las ventas, sino creo que subieron muchísimo porque ya tenían unos servicios completamente digitalizados en donde, pues, la pandemia simplemente los impulsó. Luego hay un grupo de personas o de empresas que como que eran tímidos y llegó la pandemia y los cogió, como se dice, no sé si en Colombia solo, pero con los calzones abajo. Qué pena por la referencia. Bella referencia. Linda, ¿no? Linda, linda, linda. Sí, los Bella. cogió sin preparación, o sea, los cogió como, bueno, ahora que yo necesito vender online y si yo no tenía unos canales para vender online, no los puedo generar en 2 semanas. O sea, se requiere un poquito más para estructurar, por ejemplo, el comercio online. Totalmente, y yo diría que ahí sí el UX digital tuvo que tener un empujón gigantesco, prácticamente aceleradísimo, brusco, ¿no? Porque muchas de las compañías fuertes pues tuvieron que hacer un desarrollo en tiempos récord para llegar a cumplir exigencias en el mundo digital, ¿no? O sea, aparecieron muchísimas apps, muchos servicios se volvieron absolutamente online. Por ejemplo, pensemos más allá de la optimización del delivery de alimentos, por ejemplo, en el tema de las transacciones, ¿no? La banca, por ejemplo, imaginémonos todo el diseño y todo el tema de interfaz y de apps, de aplicaciones y de infraestructura tecnológica que tuvo que haber ahí, ¿no? El tema de los shoppings, por ejemplo, de productos, de necesidad, por ejemplo, de cuidado, temas de salud, ¿no? El tema de el comercio por ahí también, ¿no? El tema de los médicos, por ejemplo, ¿no? La salud en casa, todo este touch point de servicio que como que cambió tanto ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Y el que de hecho de pronto ni siquiera se había subido a lo digital, le tocó. O sea, sí, ¿no? Porque es que o te digitalizas o mueres, ¿no? O sea, necesitamos encontrar personas que necesitan de pronto de los productos y de los servicios, pero si no existe el canal, pues no, o sea, no aparecen en el panorama, ¿no? Yo le decía a Santiago como ejemplo que dado que los restaurantes, por ejemplo, estaban cerrados y no se podía salir a comer al restaurante, pero de pronto alguien tenía, o sea, tenía las ganas, ¿no? De comer algo diferente, pues abrió la aplicación, buscó y si el restaurante grande, pequeño, lindo, feo, buenísimo, no estaba en la aplicación, ya perdí, o sea, ni siquiera me enteré que existía. Así que, a que no, una explosión en lo digital, como dice Santiago, sin precedentes y que va a quedar. O sea, esto no es que pasó, pasa un poco la pandemia y se va, no.
esto no es momentáneo, acá hay una naturaleza humana que tenemos que entender detrás de eso, y es, si el ser humano encuentra una forma más sencilla de hacerlo, esa es la forma que se va a quedar de manera permanente. Sin ¿No? pensarlo. Sin pensarlo, exacto, porque acá no se atraviesa la razón, se atraviesa lo que se siente y la naturaleza del ser humano, ¿no? Que es esta ley de lo que fluya mucho más. Y ahí hablamos de precisamente la digitalización y entran cosas como el teletrabajo, entran cosas como los servicios que se volvieron tan digitales, por ejemplo, la industria de la comida, ¿no? El tema de la experiencia física seguramente en algún momento va a volver a surgir, pero el tema digital va a estar muy presente, ¿no? Creo que creo que muy pocas personas ahora están llamando por teléfono, por ejemplo, para pedir un domicilio. Sí, todo es a través de aplicaciones. Bueno, también depende de la edad de las personas y a qué están acostumbradas, ¿no? No queremos decir que ahora todos somos mini geeks, que todo, pero sí es cierto que todos tenemos redes sociales y todos entramos ahí casi que independientemente de la edad. De pronto, mi abuela que tiene más de 80, tal vez ella no, pero yo creo que de 60 para abajo, a mis papás tienen Facebook. Sí. Sí, totalmente. Creo que hay una relación diferente de cada generación con el tema digital, pero hay un impacto digital en prácticamente todos, ¿no? O sea, puede que estemos hablando. Uy, Santiago, esta la vamos a meter en las Sí, quotations. sí, una O más. sea, esta fue Esta importante. y la de los calzones abajo, esa también me pareció, me impactó de manera contundente. Decíamos que sí, claro, puede que no haya el dominio en el asunto digital de parte de todas las generaciones, pero como lo digital permeó en tantos espacios de la sociedad, todos necesitamos tener relación con lo digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien tiene una cuenta bancaria, yo creo que se tuvo que digitalizar en este periodo. O si alguien tenía que, no sé, pagar un impuesto, incluso el pago de los servicios públicos, por ejemplo. No, o sea, detalles pequeños que obligatoriamente empujaron a la gente ajena al asunto también a familiarizarse con esto. A usarlo, ¿no? Porque yo creo que es una cosa que desde hace mucho tiempo está disponible, pero no significa que toda la población, ¿cierto? Lo use. Y ahorita, pues, como dice Santiago, obligados, o sea, Claro, si no no nos hay una cortan los razón servicios. real, totalmente, no hay una razón real para llegar a ver este punto de contacto tan práctico y ahora sí que tomó fuerza y creo que tomó la fuerza necesaria como para quedarse. O sea, creo que una persona que se dé cuenta que en un par de minutos paga el servicio del Internet, se vaya hasta algún lugar a pagarlo que le toma una hora. ¿No? O sea, creo que se notó esa diferencia y se va a quedar ahí porque el ser humano siempre se queda con los hábitos donde sienta más optimización. Me parece muy emocionante saber cómo el mundo cambiará después de que, no de que pase, porque tal vez no vaya a pasar completamente en los próximos meses, ¿no? Pero de que se estabilice, ¿no? Ese llamado, la nueva normalidad, de cómo generó todos estos cambiamientos, va a ser bien interesante entender qué generó. Sí, yo le quitaría la palabra normalidad, ¿no? Yo le pondría tal vez la nueva experiencia o la nueva vida, pero lo interesante de todo esto, digamos, y hablando ya un poco de aspectos positivos de lo que puede llegar a futuro, es que va a ser nuevo, ¿no? Y es que lo normal que era para nosotros normal, definitivamente no estará. Totalmente, totalmente. Bueno, y nosotros, digamos, como diseñadores, tenemos como lo hemos dicho también en nuestro episodio de la pandemia, una responsabilidad, ¿no? Y una oportunidad, porque por nuestras manos y nuestras cabezas pasan muchas de estas innovaciones pues si la sociedad cambia, los diseñadores tienen que adaptarse para poder diseñar para esa nueva sociedad. Así que, bueno, como nosotros, pongámonos un poquito más prácticos en esta última parte del episodio, ¿no? Y es, bueno, hablamos de la Journey 1, 2, 3, 4, 5, y bueno, ¿y qué es esta Journey?
A mí que alguien me explique, más allá de que ustedes pueden entrar a Google y busquen Journey Map y les vaya a salir un montón de cosas, ¿cierto? Pero bueno, les queremos contar un poquito de, a nivel práctico, ¿cierto? Cómo se puede mejorar o se puede analizar, para no hablar de mejorar. Mejorar se hace haciendo cambios, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos analizar una experiencia a través de una herramienta de la que hemos hablado muchísimo, que es la Journey Map? ¿Cómo se usa? ¿Cómo es esa anatomía de esta herramienta? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que el protagonista debe ser el usuario, ¿no? Creo que es poderosa la herramienta precisamente porque desplaza a los desarrolladores de ese lugar de desarrollo, ¿no? Yo soy el creador, yo soy el que te ofrezco, porque los pone, ahí sí como decimos acá en Colombia, los pone en los zapatos de la otra persona. Entonces los hace comprender qué se siente, qué se experimenta, qué cosas son positivas, qué cosas son negativas, qué cosas son mejorables, qué cosas incluso son obviables, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, o sea, ¿qué es una journey? ¿No? Es simplemente una serie de pasos que están sucediendo en el tiempo, ¿cierto? Y así es como se construye una journey para poder luego mejorar la journey, como decía Santiago, ¿no? Entonces es un análisis que se hace tomando al cliente. Bueno, ya dijimos que la journey puede ser hecha desde el punto de vista que queramos o que nos sirva, digámoslo así, que nos sirva, que nos sea más conveniente para lo que estemos intentando analizar. Entonces, pero en general se usa desde ese punto de vista del cliente porque muchas veces viene olvidado, ¿no? Muchas veces los límites, las limitaciones tecnológicas van encima del cliente, ¿no? Muchas veces decisiones de negocios o la mayoría de las veces van por encima de los intereses del cliente. Entonces, por eso los diseñadores llegamos como, yo siempre me siento como, o sea, conceptualmente como si fuera el defensor, ¿no? El defensor de los usuarios es el diseñador. Y llega y dice, pero usted, ¿cómo se le ocurre hacer eso al usuario? El usuario no lo va a hacer. ¿Por qué le tenemos que complicar la vida? Si le simplificamos la vida, ese usuario va a poder hacer las acciones o cualquier tipo de interacción o compra o mucho más fácil, y también va a incrementar la loyalty, ¿no? La lealtad con la marca. Va a estar, se va a recordar, le va a generar una experiencia positiva y va a decir, oiga, ¿sabe qué? Esta marca me cuesta más, pero es que tienen esta cosa. Y esta cosa yo no la encuentro en ningún otro lado, así que con gusto le pago este extra, ¿no? Totalmente, porque uno de tantos ejemplos. Claro, porque la fidelidad muchas veces no tiene que ver con el precio, ¿no? Sino con que yo me siento mejor, ¿no? Y ese me siento mejor tiene que ver con muchas experiencias, tiene que ver con todo es más ágil acá, con mi comida está más rápido, con yo tengo más maneras de escoger, yo tengo más opciones para suplir mi necesidad, me atienden mejor, la persona con la que hablo sabe de lo que está hablando, ¿no? Hay un sinfín de conclusiones que los usuarios hacemos, porque casualmente los diseñadores también somos usuarios de mil cosas, entonces creo que también podemos llegar y recurrir un poco a esa parte humana nuestra de cómo me siento yo con lo que consumo, con lo que veo, con lo que vivo, porque precisamente ahí va a ser un buen journey, ¿no? Activar esta parte sensible y entender que hay puntos donde no le hacemos bien a la gente, donde le pedimos un proceso que no tiene sentido, o le pedimos que use el producto de una manera no intuitiva, por ejemplo, que eso pasa un montón, ¿no? El diseñador en su mundo mágico dice, no, esto se abre así, y paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero puedes hacerlo en un solo paso, ¿no? Y le estás haciendo la vida más feliz a la gente. Totalmente. Bueno, Santiago, pero ¿Cómo le damos estas herramientas? O sea, yo le quiero dejar a nuestros oyentes hoy casi que una tarea, ¿cierto? Para que puedan hacer estos pequeños o grandes análisis, ¿cierto? Y como decía Santiago, sobre sus propios experiencias, ¿cierto? Entonces ustedes imagínense, les describo un segundo cómo sería una journey tradicionalmente hablando. Luego hay 1000 variaciones y las herramientas son herramientas que deben servir a algo, ¿no? Entonces uno no debe usar una herramienta
porque el libro dice que se debe usar así, sino más bien por lo que me ayuda a hacer esa herramienta. Y la Journey es una herramienta. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos en la parte, son una serie de acciones que se desarrollan en el tiempo y digamos que en cada una, horizontalmente, imagínense una matriz, ¿cierto? Entonces, en las columnas está yendo el tiempo hacia adelante. En las filas nosotros tenemos los elementos que interactúan dentro del tiempo. La primera parte que se debe tener en cuenta son las acciones de ese usuario que yo estoy, del que estoy generando una mapa. ¿No? Entonces lo que hay que hacer es imaginarse, ok, ¿qué es la primera cosa que sucede? Para que pongamos el ejemplo de los que usábamos antes de los zapatos, ¿cierto? Entonces, este usuario, ¿cómo hizo para llegar a esa tienda? ¿Cierto? ¿Cómo hizo para saber que en esa tienda habían los zapatos que le interesaban? ¿Había publicidad? ¿No había publicidad? ¿Le llegó un banner en social networks? ¿Un amigo le dijo que estaban buenísimos o que había un súper descuento o que los tenía o sea, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo se enteró una persona que eso estaba sucediendo? Luego se va a tener una etapa que va a ser durante, que se llama, porque las journeys están divididas entre el pre, ¿cierto? El antes, el durante y el después, ¿cierto? Una experiencia, esa es como la anatomía de la experiencia. Entonces uno siempre se pregunta, ok, ¿cómo hice para llegar luego a la experiencia? La experiencia, digamos que era, para usar el mismo ejemplo, el de estar en la tienda y comprar los zapatos. Entonces, ¿qué es lo que sucede a este usuario mientras está en esa tienda? Desde que llegó una persona a atenderlo, ¿no? O que de pronto hay experiencias mixtas con una aplicación que lo está guiando dentro de la tienda, bueno, no sé, cosas futurísticas. Y luego hay una parte que es el post. El post es qué es lo que sucede, digamos que esta persona terminó su interacción en la tienda, compró los zapatos o no compró, digamos que los compró, ¿cierto? Pero luego algo pasó. O sea, hay un programa de loyalty, hay un programa de premios y entonces, de pronto hubo una interacción que el usuario hizo tomando una foto con sus nuevos zapatos y etiquetando la marca. No sé, o sea, eso sucedió después de la experiencia. Entonces, imagínense eso. Entonces, tenemos una matriz en donde en el horizontal está el tiempo, pre, durante y post. Sí, ahí, por ejemplo, si muchas veces hay una falla que tienen las marcas y es no pensar en el post, ¿no? Se piensa en la atracción, se piensa en la conversión y ahí estuvimos. Y muchas veces la clave también está en el post, ¿no? Y desde lo que decía Andrés, por ejemplo, si alguien quedó fascinado y lo compartió en redes, hay un valor muy grande para la marca. Pero, por ejemplo, si hay un programa de post-uso, ¿no? Si estos zapatos te los recibo en parte de pago para hacer un programa de, no sé, crear nuevas suelas, por ejemplo. Reciclaje, ¿no? Todos estos detallitos para la marca son un impulso gigante, ¿no? Y precisamente el Journey refleja muchas veces estas necesidades. Absolutamente. Bueno, para terminarles de describir esta anatomía del Journey, ya hablamos de las acciones y del tiempo, ¿cierto? Que sucede en el tiempo. En las diferentes franjas, digamos, dijimos las acciones y luego tenemos, por ejemplo, los canales, mucho de lo que hemos hablado, porque un usuario llegó por social networks y luego vio la pancarta en la calle y luego entró a la tienda. Todos estos son canales diferentes. Entonces, uno tiene una acción que está conectada a un canal, ¿no? Y dentro de ese canal hay N touchpoints y los touchpoints son los llamados que hablábamos de puntos de contacto, que son, digamos, esa tangibilización, eso es la imagen, o sea, el canal es social network, pero el touchpoint es el banner. ¿Cierto? Y el banner fue diseñado, o sea, nosotros los diseñadores, digamos, quien no está trabajando en experiencia es un experto en hacer touchpoints, porque genera cada una de esas materializaciones de la marca de cualquier tipo. Totalmente, entonces ahí aparecen los espacios mismos, aparece la infraestructura digital, aparece las publicidades, aparece el producto mismo, ¿no? El empaque mismo, que muchas veces es un touch point muy interesante. Por ejemplo, imagínense en una gran superficie. Importantísimo. Imagínense comprar un alimento y que el niño diga, mamá, yo quiero este, solo por el empaque, ¿no? El ejemplo clásico.
Ahí es un touch point Total. que viene directamente de responsabilidad del diseñador, pero que si el diseñador está bien alineado con toda la idea de experiencia de la marca, le entrega a la gente una oportunidad de conocer la marca. Y si la gente profundiza hacia la marca y encuentra un discurso coherente, va a generar una fidelización muy interesante e incluso va a hablarle a sus amigos de eso, ¿no? Porque se habla del engagement, ¿no? Esa conexión que tiene la Exactamente. persona con la marca, ¿no? Bueno, para terminar la journey, hay otra parte, otro de esas filas, ¿cierto? Porque dijimos que una fila es el usuario, otras son los canales, otras son los touchpoints, que habla, por ejemplo, de las sensaciones, un mapa de las emociones, de cómo se siente el usuario en cada uno de esos pasos, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente? Se siente contento, se siente triste, se siente frustrado, ¿no? Se siente confundido. Y esto ya nos empieza a dar unas ideas de cómo hacemos para mejorarla, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a hacer esta mapatura, este mapa cuáles son esas acciones, cómo se sienten las personas, enseguida nosotros podemos empezar a pensar, uy, aquí hay un problema. Y de hecho podemos tener otra fila que dice los problemas, los pain points, y luego que los podríamos solucionar, ¿no? Y ahí, Andrés, yo hago un llamado importante a toda la gente que hace Journey, y es, no pongan carita feliz, media o triste. No, o sea, que tenemos que hacer una conclusión más profunda del tema, ¿no? Esta persona se siente abrumada, se siente exhausta, se siente hambrienta, se siente sedienta. Puntualmente, ¿cómo se siente? ¿No? Las caritas feliz, triste, no, eso es un poco para otros lugares. Creo que entre mejor comprendamos la sensación de la gente, si tenemos incluso varias palabras para definir ese momento de la persona, vamos a entregar una solución mucho más interesante. Porque nosotros nos ocupamos precisamente de las sensaciones finalmente, ¿no? El tema de la compra puede suceder combinando muchos factores, pero la experiencia de las personas, así no compren, si llega a ser positiva, más adelante regresarán. ¿No? Entonces, entender estas sensaciones es uno de los puntos más importantes del journey. Es donde los diseñadores tenemos que precisamente activar ese lugar sensible y entender cómo vamos a solucionar ahí, ¿no? O sea, esa es como mi parte favorita, precisamente. ¿No? Y es donde se encuentran las oportunidades, ¿no? O Totalmente. sea, es que una vez que uno identifica los problemas, ¿cierto? Y las sensaciones de las personas en determinados momentos de esa experiencia, podemos luego pasar a la parte propositiva y decir, oiga, ¿qué sucede si yo aquí hago? ¿No? ¿Cómo mejoro esta sensación que no quiero que mi usuario experimente? Así que, bueno, ahí les dimos un poco un overview, un resumen general de cómo funciona, de cómo se hace una journey, de para qué sirve. De hecho, hay otras herramientas que pueden ser útiles, ¿no? Ahí están los storyboards, están la Service Blueprint, están otras herramientas y metodologías que pueden servir para alimentar esa journey, ¿no? Toda la parte de investigación de usuario cualitativa, ¿no? Observaciones, etnografías, entrevistas para enriquecer el contenido y enriquecer y hacer que sea real, ¿no? Esta es una cosa importante. Una journey se puede hacer con la información que tengamos en la cabeza, es cierto, pero su valor va a ser mucho más significativo si nosotros tenemos información real. O sea, no lo que nosotros nos imaginamos, sino lo que está sucediendo. Totalmente. Así que este es muy importante como takeaway. Totalmente. Muchas veces el journey es un resultado de un buen research, ¿no? De aplicar varias herramientas para comprender lo que pasa en la vida real, ¿no? Si yo tengo un problema en cierto proceso, yo averiguo a ciencia cierta qué está pasando con ciertos números, con ciertos quotes importantes, con facts reales, que me permitan definir un blueprint actual, ¿no? Un estado en este momento que está pasando y luego llegar a definir, un journey real y luego definir un journey ideal, ¿no? Y teniendo esos dos journeys, hacer diseño desde el journey real hasta el journey ideal. Muy posiblemente no llegaremos al ideal, pero mejor que el real, que el actual que tiene problemas, sí podrá estar, ¿no?
Exactamente. Y es una herramienta viva. O sea, no es una herramienta que se haga una vez y que se olvide, porque la idea es que quienes trabajan en experiencia de cliente puedan saber qué es lo que está sucediendo porque no podemos generar 1000 intervenciones todas al mismo momento porque no tenemos ni presupuesto infinito, ni tampoco podemos entender cuáles son las consecuencias que tienen algunas acciones que nosotros sacamos dentro de esa journey si las hacemos todas juntas. Así que esta es una herramienta que se hace, se construye, puede tener diferentes niveles de profundidad y que evoluciona en el tiempo, ¿no? De hecho, hay varios tools digitales que ayudan muchísimo. De pronto les dejamos en las notas del episodio algunos de los que personalmente uso, aunque no nos están pagando, tal vez deberíamos cobrar por estas menciones. No. Eso será en nuestra masterclass. Pero que les pueden servir para hacer estos mapas y empezar a trabajar en la Customer Experience. Bueno, Andrés. Bueno, creo que llegó el momento. ¿Cómo se sintió en el episodio de hoy? Uy, había mucho que decir, o sea, me emocioné. Sí, ya era hora. Una cháchara más donde los acompañamos Andrés y yo. Y pues nada, Andrés, esperar a ver qué nos cuenta nuestro amado público. Así que bueno, como siempre, muchas gracias a ustedes por escucharnos, por llegar hasta este punto del episodio, que sé que son pocos los que llegan hasta aquí, así que muchas gracias. Y nosotros, bueno, no se olviden de compartirnos en redes sociales, de participar en la cháchara oficial que será el domingo a las 4 sobre este tema. Y nosotros nos veremos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks, los jueves, como siempre. Chao, chao. Una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar, no quería despertarle y andar. COVID. Diablos. No, creo que ya. COVID, de pronto, pues sí, si lo es, no es tan fuerte, así que soy inmune.